Hola, 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 esperando que estés bien. Hoy vamos a tratar de terminar este último paso de preguntas sobre la Fuerza Armada de la Marina, con las preguntas número 1 a la 15 en el eje temático de geometría. No tengo las preguntas sobre el eje de probabilidades, ese no lo pude conseguir, pero no sé si existirá o no, pero si alguien me lo puede enviar, yo puedo terminar este set de videos donde se hacen ese tipo de preguntas para esta prueba de admisión. Vamos a las preguntas ahora ya. Pregunta 1 dice así: si L1 es paralela a L2, donde alfa es igual a 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 6 grados y beta es igual a 162 menos 22 por 6 grados, ¿cuánto mide X? Dejando solamente la figura para realizar nuestros cálculos, podemos observar en la figura inferior que los ángulos que son iguales entre paralelas son, por ejemplo, acá gamma y gamma, que son los de color verde, que son muy parecidos a la posición que tenemos aquí entre alfa y beta más X. Y de hecho observamos, podemos ver que alfa es igual a beta más X. Ahora, recordando los valores de alfa, voy a hacer aquí aparte, alfa era igual a 10 elevado a 8 por 10 elevado a menos 6 grados. Acá lo que tenemos que hacer es recordar que en la multiplicación de potencia de igual base, acá se tienen que sumar los exponentes. Esto sería 10 elevado a 8 más menos 6, porque se conserva el signo menos. Más por menos es menos, sería 10 elevado a 8 menos 6 grados. Y esto nos da 10 al cuadrado grados, es decir, 100, porque 10 por 10 es 100 grados. Trabajando con beta, beta era 162 menos 22 por 6. Acá nos daría 162 menos, por papomudas hacemos la multiplicación, 132. Y 162 menos 132 es 30. Ahora reemplazamos en nuestra ecuación alfa igual a beta más x, que se da por la igualdad por ángulo entre paralelas, y nos daría que 100 grados es igual a beta, que es 30 grados más x. 30 grados está sumando, pasa al otro lado restando, x sería igual a 100 grados menos 30, x sería igual a 70. Lo cual corresponde a la alternativa B. Pregunta número 2. Si con las medidas indicadas en el esquema, entonces, ¿cuál será la medida del ángulo ACB? Nuevamente, dejando solamente la figura, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es observar lo siguiente. Por ángulos entre paralelas, si tomamos, por ejemplo, esta parte de acá y esta parte de acá, estas verticales y horizontales forman paralelas porque son ángulos entre sí de 90 grados. Si los tomamos aparte entre sí, vamos a obtener que si este ángulo mide 41, este ángulo que está acá también mide 41 grados. Entonces ahora nos falta sacar el otro ángulo que está acá para ver cuánto mide. Ahora, nos dicen que este ángulo que estoy marcando ahora mide 52 grados. Y el ángulo que tiene aquí al lado, el más grande, es de 255. Nos vamos a sumar. 2 más 5 son 7. 5 y 5 son 10. 1. 307 grados. Y aquí tenemos que obtener la diferencia para ver cuánto nos da 360 grados. Porque recordemos que un ángulo completo es igual a 360 grados. Hacemos la resta. 360 menos 307. Y obtenemos que eso da igual a 53 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 53. Y ahora, si consideramos solamente las verticales y horizontales, o las perpendiculares de arriba más la de la mano derecha, obtendríamos que este ángulo de 53 es igual a este ángulo que está acá. Por lo tanto, la suma de 41 más 53 grados nos daría el ángulo que estamos buscando, 94 grados. Es decir, la alternativa C. Pregunta número 3 sobre el teorema de Tales. Nos dan esta figura donde tenemos que en un triángulo hay dos triángulos, el mayor que es ABC y uno más pequeño que es EDB, perdón, EDA.
Y además tenemos que las líneas CB y ED son paralelas. Entonces tenemos que obtener el valor de x más 3. Bien, ahora dejamos solamente la figura para trabajar. En el teorema de Tales, aquí vamos a utilizar un teorema que yo le llamo las dos L's. Vamos a ejemplificar ahí. Entonces vamos a hacer la proporción ahí entre x más 3 es a 2 metros, como la otra L grande que voy a formar ahora, que se ven las líneas ahí. Ahora, fijarse que si dije 14, formando primero la vertical y después la horizontal, acá también tengo que hacer primero vertical, luego horizontal. Es decir, 14 partido 1,5 más 2. Entonces, x más 3 partido 2 sería igual a 14 partido 3,5. Aquí voy a hacer lo siguiente. 3,5 lo voy a convertir en fracción. Eso es 7 medios. Entonces nos queda x más 3 partido 2 igual a 14 dividido 7 medios. ¿Con qué intención vamos a hacer esto? Para poder trabajar sin ese decimal. Entonces recordemos que para dividir fracciones es la primera por la segunda invertida. Sería x más 3 partido 2 igual a 14 por 2 séptimos. El 7 se simplifica con el 14 por 7. En este caso, de arriba nos queda un 2, abajo un 1. 2 por 2 serían 4. Nos quedaría x más 3 partido 2 es igual a 4. El 2 está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces nos quedaría que x más 3 es igual a 8. Y me voy a detener solamente ahí porque podría seguir trabajando, pero no es necesario. Porque nos están pidiendo el valor de x más 3, no el valor de x. El ejercicio está listo. X más 3 es igual a 8. La alternativa B. Pregunta número 4 sobre triángulos y sus elementos secundarios. Dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera? Vamos a ir analizando una por una, acompañado de algunas imágenes para analizar la verdad de estas aseveraciones. Bien, partamos por la alternativa A, que dice, las tres alturas de un triángulo cualquiera se interceptan en el interior de este. A ver, ese triángulo que estamos observando ahí es un triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo se destaca porque todos sus ángulos son agudos, miden menos de 90 grados cada uno. Y si nos damos cuenta, efectivamente, sí se juntan en el interior del triángulo. Pero en un triángulo rectángulo ahí tenemos un problema, porque las alturas se intersectan en el vértice en un vértice del triángulo, específicamente donde se juntan los dos catetos, que son los que forman el ángulo de 90. Así que ahí inmediatamente nos damos cuenta que la A es falsa. Aunque también podríamos seguir, por ejemplo, con un triángulo obtusángulo, donde un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, que mide más de 90 grados. Y aquí obviamente también confirmamos que la intersección de las alturas queda fuera del triángulo. Por lo tanto, A es falsa. Verifiquemos la B. Dice, la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 360 grados. Eso es absolutamente falso porque el teorema dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. C. La suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo corresponde a la mitad de la suma de los ángulos exteriores. Efectivamente es así, C se corrobora a través de B, porque la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, lo cual corresponde a la mitad, que es 180 grados, que es lo mismo que la suma de los ángulos interiores. Así que la C es la respuesta correcta. Sin embargo, quisiera analizar la D y veamos por qué es falsa. Dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores adyacentes a él. En este caso, el ángulo exterior, es el que está afuera, es X. Y no es igual a la suma de los ángulos adyacentes interiores, sino que a los que no están adyacentes. Es decir, alfa y beta. Por eso D es falsa, es por la palabra adyacente. Tendría que decir interiores no adyacentes a él. Y ahí sería, en ese caso, verdadera. Por lo tanto, la C es la verdadera. Y sería, nuevamente repito, la alternativa C.
Pregunta 5 dice, si en un triángulo ABC, rectángulo en C, su cateto mide 2A menos B y su hipotenusa 2A más B, entonces ¿cuánto mide el otro cateto? Si nosotros observamos la figura que se ve en pantalla, tenemos que el cateto, uno de los catetos mide 2A menos B. Observamos que uno de los catetos mide 2A menos B, la hipotenusa mide 2A más B y el otro sería X. El teorema de Pitágoras dice que los catetos, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, 2A menos B al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí tenemos que observar que tenemos un cuadrado de binomio, fórmula a cuadrado más dos veces el doble del primero por el segundo más b al cuadrado. Es la fórmula del cuadrado de binomio, donde el cuadrado de binomio es a más b al cuadrado. Ahora, si el término de acá, el del medio, es menos, el de acá también, el del medio, es menos. Por lo tanto, tendríamos que usar la segunda fórmula. Aquí tendríamos el cuadrado de 2a, sería 4a cuadrado, menos, porque el del medio es menos, el doble del primero por el segundo, 2 por 1 es 2, el doble sería 4, 4ab, más b cuadrado, más x cuadrado, que es el otro cateto. Y acá exactamente lo mismo que en esta expresión que acabo de marcar, pero la diferencia radica en que el del medio es más, por lo tanto sería 4b más b cuadrado. Como 4a cuadrado y 4a cuadrado son iguales en ambos lados, cuando pasemos al otro lado con cambio de signo se van a eliminar, así que lo vamos a hacer ahora. Lo mismo con b cuadrado. El menos 4ab está restando, pasa al otro lado a la derecha sumando al otro 4ab, entonces quedaría más 4ab, x cuadrado sería igual a 8ab. Acá tener cuidado, no es la alternativa D, porque eso es x cuadrado, y para sacar la hipotenusa tenemos que calcular raíz cuadrada. X sería igual a la raíz de 8ab. Entonces sería la alternativa C. 6. Si el triángulo ABC es rectangular A, con los segmentos AD y DE alturas, es decir, forman ángulos de 90 grados, la medida del trazo CD es igual a 4 centímetros y la medida del trazo BD es el doble del trazo CD, entonces ¿cuántos centímetros mide el trazo EB? En este caso, y como lo dice el título, nosotros acá vamos a tener que trabajar con el teorema de Euclides. Entonces, vamos a tener la figura aparte y vamos a ir marcando, por ejemplo, que vamos a trabajar, porque con amarillo, el triángulo ABC, porque es con él con quien vamos a trabajar. Y marqué también los lados AD en la altura, CD y DB. En este caso, recordemos que este lado mide 4 y BD mide 8, porque dice el enunciado que mide el doble. Entonces, vamos a determinar la altura X del triángulo ABC. Y por el teorema de Euclides dice que, vamos a ver acá, primer cálculo, que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, eso es lo que dice el teorema de Euclides, de que las proyecciones están en la hipotenusa, en este caso 4 por 8. X sería igual a la raíz de 32, que es lo mismo que X igual a la raíz de 16 por 2. Y la raíz, porque recuerden que para descomponer raíces tenemos que tener una raíz exacta y una inexacta. Y la raíz de 16 es 4, multiplicado por la raíz de 2, que es inexacta. Ahora que tenemos dicho valor, vamos a eliminar el triángulo ABC. Vamos ahora a centrar nuestra vista en el triángulo ABD. Y vamos a determinar el segmento AB por medio del teorema de Pitágoras. Porque ya sabemos que este lado de acá mide 4 raíz de 2. Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras en el triángulo ABD, tenemos que el cateto 4 raíz de 2, que es el que acabamos de determinar, al cuadrado, más la proyección 8 al cuadrado, es igual a el segmento AB, que es el que vamos a determinar ahora, que le vamos a llamar, en este caso, I. Recuerden que AB lo vamos a llamar I. Entonces eso sería igual a I cuadrado. 4 al cuadrado,
o sea, 4 raíz de 2 al cuadrado, 4 al cuadrado sería 16, se elimina la raíz, quedaría 16 por 2, más 8 al cuadrado que es 64, igual a i al cuadrado. 16 por 2 son 32, más 64 igual a i al cuadrado. 32 más 64 es igual a 96. En este caso vamos a sacar la raíz de 96 para poder eliminar el cuadrado, y sería igual a raíz de 16 por 6, porque 16 por 6 es 96, y la raíz de 16 es 4. 4 raíz de 6 es el valor de i. Ahora, la pregunta es, ¿para qué queremos nosotros sacar eso? Lo que nosotros queremos determinar ahora es el valor de EB. Y para eso vamos a utilizar un teorema más de Euclides que dice que este cateto 8 va a ser igual a ¿qué? A su proyección, esta proyección, EB, multiplicado por la hipotenusa, que es 4 raíz de 6. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. 8 al cuadrado, que es nuestro cateto, es igual a la proyección que estamos buscando, que le vamos a llamar z, que es el resultado que necesitamos, por la hipotenusa, 4 raíz de 6. 8 al cuadrado es 64, igual a 4 raíz de 6 por z, que es lo que estamos... que 4 raíz de 6 está multiplicando a z, nuestra incógnita que estamos buscando. Ahora, 4 raíz de 6 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, 64 partido 4 raíz de 6. El 4 se puede simplificar con el 64, no hay ningún problema. No podemos con raíz de 6 porque él está dentro de una raíz. Entonces, simplificando por 4, abajo queda 1 y arriba en el numerador queda 16. Quedaría 16 partido raíz de 6. Si nosotros revisamos las alternativas, ese valor no está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que racionalizar. Para racionalizar tenemos que amplificar por la misma raíz que está abajo. ¿Con qué intencionalidad? Con la intención de eliminar la raíz del denominador y pasarla al numerador. Al hacer esto, nos queda que z es igual a 16 por raíz de 6. Abajo queda raíz de 6 por raíz de 6, que eso es 36. Raíz de 36 y raíz de 36 es 6. Y el 16 con el 6 se pueden simplificar, en este caso por 2. Y arriba nos quedaría 8, porque 2, ¿cuántas veces caen 16? 8 veces. La raíz de 6 queda tal cual. Y 2 en 6 serían 3. Y ese es el valor del segmento EB. Lo cual es la alternativa D. Pregunta 7. En el triángulo de la figura adjunta, el valor de x en términos de p está dado por la expresión. En este caso, para determinar el valor de x en función de p, lo que nosotros vamos a tener que hacer es usar nuevamente el teorema de de Euclides, que dice que la altura que cae sobre la hipotenusa, la altura al cuadrado, es igual al producto o a la multiplicación de las proyecciones. Entonces, x al cuadrado tendría que ser igual a la primera proyección, que es p menos 1. Como es un binomio hay que sacarlo con paréntesis, pero acá cuidado, no tenemos el valor de la segunda proyección que está a la mano derecha, pero sabemos que la hipotenusa es 2p y este segmento es p menos 1. Por lo tanto, este valor de acá, que es la segunda proyección, sería la hipotenusa completa menos p menos 1. Vamos a simplificar eso. El menos me cambia los signos, por lo tanto sería menos p, porque menos por más es menos, y menos por menos es más. Por lo tanto, 2p menos p es p, y el otro es p más 1. Por lo tanto, la otra proyección es p más 1. Por lo tanto, ahora sacamos que p menos 1 por p más 1 es una suma por su diferencia, obteniendo una diferencia de cuadrado que sería p cuadrado menos 1, x al cuadrado. Y x sería igual a la raíz cuadrada de p cuadrado menos 1, lo cual es igual, ahí aparecen en imagen, disculpando los valores que estábamos usando. Entonces esto sería la alternativa D. Pregunta número 8. Respecto a la figura adjunta, ¿cuál es el perímetro del triángulo DEF? Bien, pasemos a la figura aparte. Lo que vamos a hacer es determinar la medida de cada uno de los lados.
Existe un teorema que permite sacar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano utilizando las coordenadas x, y, pero yo voy a utilizar algo mucho más sencillo, que es el teorema de Pitágoras, mostrando que además es lo que permite demostrar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Quiero dar a conocer solamente la fórmula para que la conozcan. Si yo tengo un punto XY y un punto AB, la distancia entre estos dos puntos, la vamos a llamar D, la distancia entre ellos va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Pero si de hecho de a veces se dan cuenta, queda bastante más complejo los cálculos que hay que hacer, y la idea es hacer cálculos más sencillos. Por eso quiero utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos primero que todo a determinar el valor del segmento DE, y como es un segmento horizontal, solamente basta con contar cuántas unidades hay desde menos 8 hasta 2, que en este caso serían 10 unidades. Entonces ya tenemos un lado del triángulo que es DE. Ahora voy a construir ese triángulo ahí auxiliar que me va a permitir a mí ahora determinar cuál es el valor de EF. Entonces vamos a decir que EF al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si se fijan es un triángulo rectángulo y EF es la diagonal, esa es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, los otros lados miden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ese cateto sería 6 al cuadrado. Más el otro cateto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, nos quedaría 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, EF sería igual a la raíz, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Raíz de 36 más 81. EF sería igual a la raíz de 117. Y ya tenemos con eso el otro lado que marqué ahora con verde. Siguiendo con nuestros cálculos, vamos a determinar con otro triángulo auxiliar, con otro triángulo rectángulo, el lado DF, que también en este caso es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo naranjo que acabo de marcar, de lados naranjos. DF al cuadrado sería igual en este caso a 1 al cuadrado, ese pequeño lado mide 1 al cuadrado, más, vamos a contar acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6 al cuadrado. Bueno, aparte que es igual a lo que está en el otro lado del otro triángulo. DF al cuadrado sería igual a 1 más 36, entonces DF sería igual a la raíz cuadrada de 37. Para calcular el perímetro, lo que tenemos que hacer es sumar, para calcular, repito, el perímetro del triángulo DEF, solamente tenemos que sumar todas las cantidades que hemos encontrado, que serían 10 más la raíz de 117 más la raíz de 37. Pero no se pueden sumar estos valores, esto daría, no hay raíces semejantes. Esto sería la raíz, sería la alternativa B. Pregunta 9. ¿Cuánto mide la superficie de un triángulo si su base mide 4x menos 1 y su altura 10x? Bueno, recordemos que el área de cualquier triángulo es base por altura dividido en 2. Por lo tanto, acá el área sería la base, que es 4x menos 1, multiplicado por 10x, y eso dividido en 2. El 2 se puede simplificar con el 10, abajo queda un 1 y arriba un 5, por lo tanto el área sería igual a 4x menos 1 multiplicado por 5x. Multiplicando término a término, 4 por 5, 20, x por x, x cuadrado, menos 5x. Lo cual equivale en este caso a la alternativa C. Pregunta número 10, relacionado con cuadriláteros. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Como lo hicimos con una pregunta anterior de aseveraciones, vamos a ir viendo cada una de las preguntas de la alternativa, la vamos a ir corroborando por medio de imágenes y ver cuál es la alternativa verdadera. Partamos por la letra A. En este caso, la alternativa A dice lo siguiente. A.
Las diagonales son perpendiculares en cualquier paralelogramo. Verifiquemos el estado de verdad de esta afirmación. Bueno, si nosotros observamos en la figura, ABCD es un cuadrado, en el cual sí se cumple dicha condición. En el cuadrilátero MNLQ, que es un rombo, también se cumple dicha afirmación. Pero lamentablemente, en el rectángulo y en el romboide, que son las dos figuras de abajo, no se cumple esta condición, donde las diagonales son perpendiculares. Por lo tanto, A es falso. Veamos B. Dice, todos los lados de un trapecio son congruentes. En este caso, en la familia de los trapecios, tenemos el trapecio isósceles, el primero, en el cual los lados no paralelos son iguales, y aquí en este caso observamos que no se cumple eso. Solamente dos lados son iguales, los otros no. Las fases, de hecho, siempre tienen que ser distintas. Así que, por esa razón, ningún trapecio tiene todos sus lados congruentes. En el trapecio rectángulo, solamente destacar que tiene un ángulo recto. El trapecio trisolátero es aquel que tiene tres lados iguales. En este caso serían los dos lados no paralelos, más una de la base, más la otra base. Y el trapecio escaleno, en el cual todos los lados son distintos. La alternativa C dice, todos los ángulos son congruentes en los paralelogramos. Muy parecido a C, esta afirmación también es falsa, ya que solamente en el cuadrado y en el rectángulo los ángulos son congruentes, todos miden 90 grados. Sin embargo, en el rombo y en el romboide eso no ocurre. Por lo tanto, la alternativa D es la verdadera, y ahí tenemos la imagen de un deltoide en el cual los lados que lo conforman no son paralelos, pero sí las diagonales, que dice la afirmación D, sus diagonales son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa D. Pregunta 11, dice en la figura adjunta, si ABCD es un polígono, entonces ¿cuánto mide su perímetro? Exactamente igual como lo hicimos con un triángulo anterior, en otra pregunta vamos a ir construyendo triángulos, rectángulos que son auxiliares y que van a usarse para el teorema de Pitágoras. Vamos allá entonces a calcular dichos lados para determinar el perímetro. Vamos a partir por el segmento AB, el que es de color morado, que en este caso es un segmento horizontal, y para poderlo determinar su longitud basta con contar las unidades que hay desde A hasta B para obtener dicho valor. Que en este caso, si nos fijamos en la parte negativa tenemos 5 unidades, más la parte positiva son 7, su valor es 12, o simplemente contando de un extremo a otro nos damos cuenta que es 12. Ahora, para calcular BC, vamos a utilizar el triángulo auxiliar que se observa en la figura, y nos vamos a dar cuenta acá que uno de los catetos mide, que sea al cuadrado, uno de los catetos mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería 6 al cuadrado, más el otro cateto que mide 1, 2, 3, 3 al cuadrado. Por lo tanto, BC sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado sería 36, más 3 al cuadrado que es 9. BC sería igual a la raíz de 45, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 9 por 5, y la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de 5 se puede calcular, pero en este momento no, porque es inexacta. La vamos a dejar así anotada. Por lo tanto, marcamos con verde el segmento que acabamos de calcular. Utilizamos otro triángulo auxiliar para calcular la distancia entre C y D. En este caso vamos a marcar que CD al cuadrado es igual a, si contamos acá, 2 al cuadrado más 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 6 al cuadrado, obteniendo que CD es igual a la raíz de 4 más 36. CD es igual a la raíz de 40, que esto equivale a raíz de 4 por 10, una exacta y una inexacta. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 10 es inexacta, así que la dejamos solamente anotada. Ahí está marcado con celeste lo que acabamos de encontrar. Y ahora nos faltaría determinar el segmento AD.
usamos ese triángulo naranjo, amarillo. Entonces, en este caso, AD al cuadrado sería igual a la raíz cuadrada, perdón, AD al cuadrado sería igual a, contamos acá, 1, 2, 3, aquí tendremos 3, sería igual a 3 al cuadrado, más 1, 2, 3, 4. Aquí nosotros estamos en presencia de un trío pitagórico, por lo tanto AD va a ser 5. Fíjense, AD va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. AD sería igual a la raíz cuadrada de 25 y eso es 5. Ahora que tenemos todos los lados a nuestra disposición, solamente bastaría sumar para determinar el perímetro del polígono ABCD. Los lados serían 12 más 3 raíz de 5 más 2 raíz de 10 más 5. Estos dos valores no se pueden sumar porque son raíces que no tienen términos semejantes, así que 3 y 2 no se van a poder sumar. Pero sí, 12 con 5 son términos semejantes, eso da 17 más 3 raíz de 5 más 2 raíz de 10. Revisando las alternativas, esto es igual a la alternativa B. Pregunta 12. Dice, en la figura adjunta, el polígono AEBC está compuesto por triángulos CAB, ADE y BDE congruentes entre sí. Quiere decir que entre los lados entre sí son iguales. No todos los lados tienen que ser necesariamente iguales, pero los lados que lo conforman entre sí son iguales. Además se sabe que los lados AC y AB están en la razón 3 a 6 y el segmento BC, que en este caso, si nos fijamos bien, es la hipotenusa del triángulo ABC, es igual a 15 raíz de 5. Entonces, ¿cuánto mide la superficie del polígono AEBC? Si encontramos la superficie o el área del triángulo ABC, lo multiplicamos por 3 y ya hemos determinado la del polígono que nos están solicitando. Acabo de marcar con rojo y azul los lados claves que vamos a determinar porque sabemos que AC y BC están en la razón 3 a 6. Que si nosotros lo simplificamos esta razón, porque la razón y la división son cercanas entre sí en definición, eso es un medio. La diferencia es que la división es para encontrar cuánto cabe un valor sobre otro. Acá estamos comparando dos valores, por eso está la diferencia. Pero las razones sí se pueden simplificar, entonces esto da un medio. Ahora, si nosotros lo reemplazamos con letras, podemos, en función de una letra, podemos decir que esto es un X o X en razón de 2X. Entonces AC va a ser X y AB va a ser 2X. Y nuestra hipotenusa es BC, que mide 15 raíz de 5. Entonces con esto vamos a determinar los catetos, y determinando los catetos vamos a poder calcular la superficie del triángulo ABC. Entonces, por Pitágoras tenemos que x al cuadrado más 2x, todo eso al cuadrado, es igual a 15 raíz de 5 al cuadrado. X al cuadrado lo bajamos, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado igual a 15. 15 al cuadrado sería 225, se elimina aquí la raíz por 5. No voy a calcular 225 por 5, ya se van a fijar por qué. 5x al cuadrado, porque acá hay un 1x al cuadrado, es igual a 225 partido, o sea, por 5. Ahora, este 5 pasa al otro lado dividiendo y se va a simplificar con el 5 de acá. Así que por eso no lo quise multiplicar, porque así se podía simplificar más rápido. Por lo tanto, x sería igual a la raíz, porque hay que eliminar el cuadrado, de 225, y eso es igual a 15. Con esto obtenemos lo siguiente, que AC es X, por lo tanto es 15, y el otro lado ves y el otro, aquí solamente una corrección, esto era AB. No afecta en nada a nuestros cálculos, yo solamente me equivoqué en este valor, en esta letra que yo coloqué, en este lado, pero no afecta en nada nuestros cálculos que hemos realizado, ¿ya? Solamente un error que cometí ahí, lo siento. Entonces tenemos que AC es 15 y AB es 30, que son los catetos. Y el área de un triángulo rectángulo es igual al producto de los catetos, porque ambos, uno representa la base, el otro la altura,
sería el producto de los catetos dividido en 2. Entonces sería 15 por 30 dividido 2. El 2 se simplifica con el 30, arriba da 15, abajo 1. El área de este triángulo sería 15 por 15 o 15 al cuadrado y eso nos da 225. Pero como son tres triángulos congruentes, el área del polígono AEBC sería 3 por 225 y eso nos da 675 unidades al cuadrado, lo cual es la alternativa C. Pregunta 13 sobre los elementos de una circunferencia. Tenemos que aquí, igual que en preguntas anteriores, revisar las aseveraciones y la vamos a ir revisando una por una. En este caso, la aseveración A dice que si el radio de una circunferencia es 6a menos b, entonces su diámetro corresponde a 3a menos b partido 2. En este caso, por eso quise colocar la figura. Recordemos que la relación que hay entre radio y diámetro es que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el radio es... R, lo voy a colocar acá, R es igual a 6a menos b, el radio. Si el radio es la mitad, eso quiere decir que el diámetro es el doble. Por lo tanto, D, que es el diámetro, sería 12a menos 2b, que no corresponde con la expresión que nos acaban de dar. Por lo tanto, A es falsa. En la B nos preguntan por el perímetro de un círculo. Aquí voy a tener una pequeña discusión con esta pregunta, porque la respuesta que dice aquí que es la correcta es la D. El perímetro de un círculo es en realidad la longitud de la circunferencia que la rodea. Porque, la fórmula es P igual a 2πr, 2pi por el radio y 2r es el diámetro, que sería perímetro igual a diámetro por pi. Entonces en este caso el perímetro de un círculo de diámetro 17, por lo tanto si el diámetro es 17, entonces el perímetro sería 17pi. El perímetro sería el diámetro por pi. Y esta alternativa está correcta. Sin embargo, en las alternativas lo marcan como falsa. Para mí es verdadera, pero si el libro dice que es falsa, pero insisto, para mí es verdadera. Ahora, la C es falsa porque dice: la medida del ángulo del centro es el doble del arco que lo sustenta. Eso es falso porque la relación es el ángulo del centro es igual al arco que lo sustenta. O sea, si por ejemplo el ángulo del centro, que es X, en este caso es 60, el arco que lo sustenta también sería 60. Si es 70, 70 y así sucesivamente. Por lo tanto, C también es falsa. Y por último, dice acá, el diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia y por definición es así. El diámetro es una cuerda, la cuerda es una línea que pasa por... es una línea que contiene a dos puntos de la circunferencia, por ejemplo, contiene a este punto y a este otro punto, en este caso va a ser un punto P y un punto Q, y que pasa por el centro de la circunferencia. Ojo que las cuerdas, una cuerda también puede pasar no necesariamente por el diámetro. Por ejemplo, acá tenemos otra cuerda, pero no pasa por el diámetro. Perdón, no pasa por el centro de la circunferencia. Pero el diámetro es una cuerda especial porque pasa por el centro de la circunferencia. Vuelvo a insistir, en el solucionario aparece la alternativa D, pero para mí sería B y D las correctas. Considero que aquí hay un error. Por lo tanto, yo creo que es B y D. Pregunta 14 sobre la longitud de una circunferencia. En este caso, para calcular la longitud de una circunferencia, recordemos que el perímetro es igual a 2πr, o si nos dan el diámetro, el perímetro sería igual a pi por d, porque 2 por r es el diámetro. Pi por d o diámetro pi. Entonces, aquí tenemos que el diámetro es 18a menos 4b y eso tenemos que multiplicarlo por pi. Por lo tanto, el perímetro sería 18a menos 4b multiplicado por pi. Y listo, se acabó el ejercicio. Era la alternativa B. Pregunta final, número 15. Dado el círculo con centro en A, ¿cuánto mide su superficie? Considere que la unidad es en centímetros.
Acá lo que tenemos que verificar es, para poder calcular el área, es tener el radio de este círculo, que en este caso es el segmento AB, que lo vamos a calcular con ese triángulo auxiliar que acabamos de marcar en la figura. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, este segmento mide 2 unidades y este segmento mide 3 unidades. Por lo tanto, con ello podemos determinar el radio, y ya teniendo el radio podemos calcular el área que están pidiendo en este caso. Para calcular eso, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. AB, que recordemos en nuestro radio, al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, aquí al cuadrado, por si acaso. Entonces, el radio al cuadrado va a ser igual a 4 más 3 al cuadrado, que es 9. R sería igual a la raíz de 13. El radio entonces es la raíz de 13. Por lo tanto, el área del círculo sería igual a pi r al cuadrado. Y esto nos daría lo siguiente. Pi por raíz de 13 al cuadrado. Se elimina la raíz y eso nos da pi por 13 o simplemente 13 pi. Lo que corresponde a la alternativa D. Bien, hemos llegado al término de esta serie de videos sobre la prueba de admisión para la Fuerza de la Marina de la Armada de Chile. No he podido conseguir hasta la fecha la guía sobre probabilidades. Si alguien me la puede enviar a mi correo, el cual voy a dejar ahí en pantalla, lo agradecería totalmente. Y me pongo a trabajar inmediatamente y subo el video restante. Bien, espero que toda esta serie de videos te hayan servido y que puedas evidentemente el poder quedar en la postulación que tú estás deseando. Nos estaremos viendo en otra serie de videos y demás videos tutoriales matemáticos del profe Emilio. Nos vemos. Adiós.